Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la deuda externa, y vamos a empezar con un concepto de esta. La deuda externa es la suma de deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se compone de la deuda pública, contraída por el Estado, y de la deuda privada, por empresas y particulares. Esta peculiar historia empieza en 1838, cuando el Ecuador asume el 21.5% o 1.424.579 libras esterlinas de la deuda de la Gran Colombia. En marzo de 1896, el gobierno de Eloy Alfaro ordenó la suspensión de todo pago, pero la necesidad de articular la sierra con la costa a través de una línea ferroviaria que vinculara Quito con Guayaquil terminó obligando al gobierno liberal de Alfaro a negociar una vez más la deuda externa. En el periodo liberal, en 1925, se había pagado los intereses de los primeros bonos hipotecarios, solo durante 6 semestres. En 1994, el Ecuador acepta el Plan Brady, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, Alberto Dajic y Ana Lucía Armijos. La deuda alcanzó los 13.758 millones de dólares, de los cuales 6.990 estaban vencidos. En el siglo XXI, la deuda externa pública totalizó 12.052 millones de dólares, que en 1990 sería equivalente a un 108.1% del PIB ecuatoriano. En 2008, Rafael Correa declaró que la deuda contraída por Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional. Correa manifestó: lo primero es la vida, después la deuda. Hasta el primer semestre del año 2016, el actual gobierno alcanzaría una deuda externa de 37.000 millones de dólares. Ecuador mantiene una deuda interna de 12.000 millones de dólares, dentro de la cual está la del IES por un valor de 7.000 millones de dólares. Durante la presidencia de Lenín Moreno se realizaron varias emisiones de bonos en mercados internacionales. Se negoció un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones y se renegoció los contratos de preventa petrolera. El 11 de marzo de 2019, Ecuador accedió a su 13º acuerdo de financiamiento con el FMI. Tras la pandemia por el coronavirus, el gobierno renegoció la deuda externa de bonos para pagarlos hasta 2040, en lugar de hasta 2030, así como la deuda con China adquirida en el periodo anterior. En 2020, el nuevo ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, anunció que espera recibir un préstamo de 500 millones proveniente del Banco Mundial y 1.800 millones de bancos chinos. Es importante mencionar que la deuda externa privada abarcó el 21% de la deuda externa total en 2019. Adicionalmente, la deuda externa privada registró una cifra de 10.801,9 millones de dólares hasta noviembre del 2020. Al cierre de julio de 2021, último vez disponible por el Ministerio de Finanzas, se registró una deuda pública agregada del Ecuador de 63.091,4 millones. De esta cifra, 71,3% corresponde a una deuda externa y poco más del 28% a deuda interna. Según un reciente estudio del Instituto para la Economía Mundial, Ecuador es el país de Latinoamérica más endeudado con China. Las obligaciones representan casi el 15% del Producto Interno Bruto, mientras que Venezuela tiene una carga del 13% y Bolivia del 10%. Históricamente, las entidades internacionales que más dinero han otorgado al Estado ecuatoriano son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Mundial, en ese orden. Sin embargo, el reciente aporte del FMI lo ubica nuevamente entre los primeros. Los latinos más endeudados. Si se mira como proporción del INB, los países latinoamericanos más endeudados son Panamá con el 220%, Nicaragua con el 98% y El Salvador con el 79%. El top 5 lo encierran Argentina con el 68% y Ecuador con el 59%. El informe resalta que el Producto Interno Bruto de los países de ingresos bajos y medios cayó con el 2.5%, estando los países de América Latina y el Caribe entre los más afectados.
Todo esto en un contexto en el que el PIB mundial se redujo al 4.3 el año pasado, la mayor contracción desde la Gran Depresión. Los países que tienen la menor carga de deuda en proporción al INB fueron Perú con el 38% y Brasil con el 39%. No obstante, si se analiza el monto total, esta economía es la líder con 549.234 millones, dando como conclusión que el más endeudado es Panamá y el menos es Honduras. La deuda con China sigue cayendo y aumentan las obligaciones con el FMI. El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, explica que, desde 2016, Ecuador fue pagando sus obligaciones a China, también tomando más deuda con otros acreedores, como con los tenedores de bonos global. En la deuda externa sobresalen las acreencias con los organismos multilaterales. La deuda con los multilaterales subió un 38.6% entre julio de 2020 y julio de 2021. Pasó de 13.779 millones a 19.100.6 millones. La deuda bilateral cayó un 4.2% entre julio de 2020 y julio de 2021, al pasar de 7.541 millones a 7.222 millones. De ese total, la deuda con China representaba el 11.4% de la deuda externa, según el Ministerio de Finanzas, como lo muestra el siguiente gráfico. Otros acreedores de la deuda ecuatoriana son los tenedores de bonos global. Las obligaciones con ese grupo ascendieron a 17.759 millones hasta julio de 2021, y hay otras obligaciones con varios acreedores por 956 millones. Deuda externa y pobreza. La deuda externa de los países pobres con los acreedores del primer mundo supone un grave obstáculo para la solución de su situación. Un alto nivel de deuda pública puede frenar la inversión privada, aumentar la presión fiscal, reducir el gasto social y limitar la capacidad gubernamental de implementar reformas. Como conclusión, la deuda externa es la suma de deudas que tiene un país con entidades extranjeras. La historia empieza en 1838. La entidad que más dinero ha prestado al Ecuador es el BID. Ecuador ha incumplido 10 de 13 de los acuerdos. El país más endeudado en Latinoamérica es Panamá. Y finalmente, el menos endeudado es Honduras. Nos vemos en el próximo video. Created using Powtoon.